Sí, bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día sábado, donde la Iglesia le dedica también el día a nuestra Madre María Santísima, pero también celebramos la memoria de San Luis Beltrán, presbítero, y oramos por todos los sacerdotes del mundo entero. Oramos en esta Eucaristía y te invito a ofrecerla también por tus necesidades, por tus intenciones, por tu familia. Pídele a Dios, ofrécela esta Eucaristía a Dios desde lo profundo de tu corazón. Pido al Señor por todos los fieles difuntos, Keiri Jarini Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También pido al Señor por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos, y restablezca la salud, para que puedan volver a sus quehaceres diarios. La liturgia de la palabra en este día nos va a invitar a nosotros para que estemos bien dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que es lo que vamos a escuchar en las lecturas. Escuchemos la palabra de Dios y también para que la llevemos a la práctica. No se te olvide llevar a la práctica la santa palabra de Dios y anímate a vivir con humildad y sencillez esta santa Eucaristía. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, vamos a reconocer delante de Dios que le hemos fallado. Vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados, rabias, ira, prepotencia, envidia, crítica, murmuraciones contra los demás. Vamos a reconocer todas esas culpas que hemos venido realizando porque hemos desobedecido a Dios. Y vamos a pedirle perdón al Señor de todo corazón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad y sencillez para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Joel. Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar. Ya las uvas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. Sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén levanta su voz, tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros.
Aquel día los montes destilarán vino, y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua, y brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto, y Edom una árida estepa, porque oprimen a los hijos de Judá, y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre, y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre. No quedarán impunes los que la derramaron, y yo, el Señor, habitaré en Sión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 96 respondemos todos: alegrémonos todos con el Señor. Todos, alegrémonos todos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Todos, alegrémonos todos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Todos, alegrémonos todos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Todos, alegrémonos todos con el Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día sábado. Las lecturas son maravillosas y hermosas que nos presenta la liturgia de este día, porque hay que reconocer que toda la palabra de Dios es hermosa, que toda la palabra de Dios nos deja también mucho para nosotros reflexionar en nuestro día a día. Qué bonito es lo que nos presenta el Salmo 96, cuando dice: alegrémonos todos con el Señor, porque tenemos que alegrarnos, porque tenemos a Dios en medio de nuestra vida. Tenemos que alegrarnos cuando hacemos las cosas por amor a Dios. Alegrémonos todos, porque todos deberíamos alegrarnos en el Señor, porque estamos llevando adelante sus mandamientos, sus mandatos, le estamos siendo obedientes, somos fieles a su palabra, y por eso el salmista claramente expresaba: alegrémonos todos con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo manifiesta así a través de este salmo. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Dios amanece y da esa luz
para aquellas personas que también están caminando en la justicia. Y se alegran todos aquellos que tienen una rectitud de corazón para hacer las obras que el Señor nos ha mandado, para llevar adelante eso que Dios nos ha encomendado a través de su santa palabra. ¿Por qué? Porque el evangelista San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28, que son estos dos pequeños versículos que hemos escuchado en la lectura de este día, nos va a colocar algo muy importante. Y es que la persona va a ser dichosa cuando verdaderamente escuche la palabra de Dios y la coloque en práctica, y la ponga en práctica. Porque el Señor nos invita no solo a alimentarnos de la palabra, no solo a oírla, no solo a comerla, sino también que debemos llevarla a la práctica. Pero primero tenemos nosotros que reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar con lo que nos da en sabiduría el Espíritu Santo para poder llevarla a la práctica, para poder darla también a los demás, ya que estamos en el mes de octubre, mes dedicado a la evangelización, mes de las misiones, mes donde oramos a Dios por todos los que están llevando la evangelización, y nos invita tanto a ti como a mí a ser evangelizadores, porque eso se nos da a través del sacramento del bautismo y también a través del sacramento de la confirmación, con una plenitud en el sacramento de la Eucaristía, cuando comemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de Cristo y podemos ir a anunciarlo también a los demás. Dice el evangelista San Lucas: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios. Qué bonito. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Hay gente que dice: a mí me gusta escuchar la palabra de Dios, pero ¿te gusta también colocarla en práctica? Escuche. Y la ponen en práctica. Dichoso es unido a la escucha y unido a la práctica. No solamente es dichoso quien escucha la palabra, no, sino que aquella persona que la escucha, pues tiene que llevarla a la práctica, llevarla a la experiencia diaria. Pero es que usted escucha a la gente y dice: a mí me gusta escuchar la palabra de Dios todos los días, Padre, me encanta escuchar la palabra de Dios. Pero es que llevarla a la práctica es que a veces se me olvida. Es que es muy duro, Padre, llevar a la práctica la palabra de Dios, porque dice que yo tengo que amar a mi enemigo. ¿Y cómo yo lo voy a amar si esa persona a mí me hizo mal? ¿Cómo yo lo voy a amar si esa persona se metió conmigo? ¿Cómo yo voy a amar a aquel que me ofendió, me insulta, me humilla, levanta falso testimonio contra mí, me mete en problemas a cada rato, es una piedra de tropiezo en mi camino? Entonces, me encanta escuchar la palabra de Dios, pero es que casi no la llevo a la práctica, porque es que eso es fuerte. Y entonces dice: no la llevo a la práctica. Pero escucha lo que dice Jesús: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y la ponen en práctica, porque hay que escucharla, meditarla, rumiarla y después llevarla a la práctica. Llevarla a la práctica empezando por una conversión en medio de nuestra vida. Llevándola a la práctica, sobre todo adhiriéndonos a Dios con fe, confiando en Él, creyendo en su palabra al 100%, para después ir a darla a los demás. Porque así como antes pasaba, pues aquí en Venezuela, cuando uno se montaba en las rutas, en los buses, en los microbús, y entonces uno se sentaba y siempre se montaba una persona. Y la persona empezaba a ofrecer un producto. Y la persona, para ofrecer ese producto, tenía que primero creer en ese producto, como que ya él lo utilizó, enamorarse de ese producto, para después dar eso que él está sintiendo a los demás para que le compren el producto. Entonces
empezaban a dar el producto para que la gente los comprara. Y mucha gente compraba a veces lo que tenía y la persona entraba con las manos full para vender el producto y se iba ya porque lo vendió todo. Así nosotros tenemos que hacer, pero con Dios. Tenemos que primero enamorarnos de la palabra de Dios. Tenemos primero que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que primero leer la palabra de Dios. Tenemos que primero asumir como nuestra la palabra de Dios, llevarla en medio de nuestra vida a un cambio, a una conversión, y después sí llevarla a la práctica y darla a conocer a los demás. Pero primero yo tengo que estar enamorado de la palabra de Dios. Primero yo tengo que leer la palabra de Dios, pero leerla como se debe leer. No leerla como hacen los hermanitos separados, los protestantes. ¿Qué hacen ellos? Agarran un versículo de la Biblia, lo leen y se van a evangelizar, porque ya creyeron que todos lo sabían y empiezan a engañar a la gente con la palabra de Dios. No, no, no. Tú, católico, tienes que primero escuchar la palabra de Dios. Tienes que reflexionar con la palabra de Dios, colocarte ante lo que el autor sagrado quiso escribir para ese momento de la historia y para esa comunidad, llevarlo a tu vida, reflexionar a la luz de la palabra de Dios y después sí llevarla a la práctica. La palabra de Dios en este día me invita a escuchar su palabra. Dios me invita a escuchar su palabra y además me invita a llevarlo a la práctica. Pero primero tengo que escuchar la palabra de Dios. Tengo que asumirla. Tengo que rumiarla. Tengo que comerla. Tengo que hacer la vida en medio de mi vida para después darla a los demás. Para que también la coman. Para que también la saboreen. Para que también la hagan suya. Y sobre todo para que también la hagan vida en medio de su vida. Ya que la palabra de Dios es hermosa. Y les animo a seguir adelante en el caminar de la palabra de Dios todos los días, capítulo a capítulo, leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y sobre todo llevando a la práctica la santa palabra de Dios para poderla dar a conocer a los demás. Pero eso sí, primero hay que enamorarnos de la palabra de Dios. El corazón de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y el corazón o el centro de la iglesia es la palabra de Dios. Para que podamos tener esto bien en cuenta, el centro y el corazón de las Sagradas Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, el centro de la iglesia es la palabra de Dios. Es decir, todo lo que refiere a lo que Dios nos ha dejado. Porque todo va en relación a la santa palabra de Dios. En este mes es el mes de la evangelización. Anímate a evangelizar. Anímate a llevar la palabra de Dios. Anímate a anunciar la palabra de Dios. El mes de septiembre fue el mes dedicado a las Sagradas Escrituras, para tenerla presente en medio de nuestra vida y no tenerla como adorno, sino para que la leamos, la escudriñemos y la hagamos vida en nuestra vida. Mes de octubre, mes de dar a conocer esa palabra de Dios, mes de llevar la evangelización, mes de anunciar a Dios sin miedo, con fe, con devoción, con esperanza, pero también que nosotros aprendamos a ser verdaderos evangelizadores de la palabra de Dios que hemos meditado y que hemos hecho vida en medio de nuestra vida, ya que Jesús lo dijo: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de presentar el pan y el vino ante la presencia del Señor, te invito con humildad, con sencillez, a presentar tu vida, tu familia, tus necesidades y ayudar también con tu ofrenda a la iglesia en sus necesidades. Bendito sea, Señor, desde el universo por este pan, el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, desde el universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre,
que recibe tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Decimos todos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.